de la traducción lengua actual. Un día los israelitas salieron a pelear contra los filisteos y acamparon en Eben-Ezer. Los filisteos por su parte acamparon en Afec y se organizaron para la batalla. Comenzó el combate y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando como a 4,000 de ellos. Cuando el resto del ejército israelita regresó al campamento, los jefes del pueblo se preguntaban: ¿por qué dejó Dios que los filisteos nos derrotaran? Vamos a Silo a traer el cofre del pacto, así Dios nos salvará de nuestros enemigos. Entonces el pueblo mandó traer de Silo el cofre del pacto, donde el Dios Todopoderoso reina entre los querubines. Los hijos de Elí, Hofni y Finees venían acompañándolo. Cuando el cofre del pacto llegó al campamento israelita, todo el pueblo gritó tan fuerte que hasta la tierra tembló. Al oír los gritos, los filisteos se preguntaban: ¿por qué hacen tanto escándalo esos israelitas? Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas habían traído el cofre del pacto de Dios a su campamento, les dio mucho miedo y algunos decían: estamos perdidos, Dios ha llegado al campamento israelita. Esto nunca nos había pasado. Nadie podrá salvarnos de ese Dios tan poderoso. Es el Dios que destruyó en el desierto a los egipcios con toda clase de terribles castigos. Y otros gritaban: filisteos, no se desanimen, sean valientes, de lo contrario, los israelitas dejarán de servirnos y nosotros pasaremos a ser sus esclavos. Peleen como hombres. Los filisteos pelearon contra los israelitas y los derrotaron. La matanza fue muy grande, pues mataron a 30,000 soldados israelitas y el resto del ejército huyó a sus casas. Además, los filisteos capturaron el cofre del pacto de Dios y mataron a Hofni y a Finees, hijos de Elí. Ese mismo día, un hombre de la tribu de Benjamín escapó de la batalla y llegó corriendo a Silo. Había roto su ropa y se había echado polvo sobre la cabeza en señal de luto. Cuando entró en la ciudad y le contó a la gente lo que había pasado, todos empezaron a llorar a gritos. El sacerdote Elí era ya un anciano de 98 años y se había quedado ciego. Estaba sentado en una silla junto al camino. Esperaba saber con ansias y temor qué había pasado con el cofre del pacto de Dios. Cuando oyó el griterío, preguntó: ¿por qué hay tanto alboroto? Y aquel hombre le dijo: logré escapar del campo de batalla y acabo de llegar. ¿Y qué ha pasado, hijo mío?, le preguntó Elí. Y el hombre le contestó: los filisteos nos derrotaron y se llevaron el cofre del pacto de Dios. Miles de nuestros hombres han muerto. Tus hijos Hofni y Finees también murieron. Como Elí ya era anciano, muy pesado, cuando oyó lo que había sucedido con el cofre, se fue de espaldas, cayó junto a la puerta y se quebró el cuello. Allí murió. Había sido líder de Israel 40 años. La nuera de Elí estaba embarazada y a punto a tener su bebé. Le afectó saber que el cofre del pacto de Dios había sido capturado y que su suegro Finees, su esposo, había muerto. Por eso empezó a sentir fuertes dolores y tuvo a su bebé. Eso le causó la muerte. Antes de que ella muriera, las mujeres que le atendían le dijeron: anímate, tuviste un niño. Ella no le respondió ni les hizo caso. Solo tuvo tiempo de ponerle a su hijo el nombre de Icabod y lanzó a decir: Israel ha perdido el cofre, Dios nos ha abandonado. Primera de Samuel 5.
Después de que los filisteos se apoderaron del cofre del pacto de Dios en Ebenezer, se lo llevaron a Asdod. Allí lo pusieron en su templo junto a la estatua del dios Dagón. Al día siguiente, cuando la gente de Asdod se levantó encontró a Dagón tirado y de cara al suelo, frente al cofre del pacto de Dios. Enseguida lo levantaron y lo colocaron en su lugar. Al día siguiente sucedió lo mismo, solo que esta vez la cabeza y las manos de Dagón estaban tiradas a la entrada del templo. Por eso, hasta el día de hoy en Asdod, ni los sacerdotes ni los que adoran a Dagón pisan la entrada del templo. Además, como la gente de Asdod había capturado el cofre, Dios los castigó duramente, lo mismo que a los pueblos vecinos. Dios hizo que les salieran tumores y todos ellos sufrían mucho. Por eso los habitantes de Asdod fijaron: el Dios de Israel nos ha castigado duramente a nosotros y a nuestro Dios Dagón. Ese cofre del Dios de Israel no debe estar entre nosotros. Luego llamaron a todos los jefes filisteos y les preguntaron: ¿qué podemos hacer con el cofre del Dios de Israel? Ellos contestaron: envíenlo a la ciudad de Gat. Y así lo hicieron. Pero en cuanto el cofre llegó a aquella ciudad, Dios hizo que les salieran tumores a todos los que allí vivían. Toda la gente estaba muy asustada. Por eso el cofre del pacto de Dios fue enviado a otra ciudad filistea llamada Ecrón. Cuando el cofre iba entrando a esa ciudad, sus habitantes empezaron a gritar: nos han traído el cofre del Dios de Israel para matarnos a todos. Los habitantes de Ecrón tenían mucho miedo de morir, así que llamaron a los jefes filisteos y les dijeron: llévense de aquí ese cofre, regrésenlo al lugar de donde lo tomaron, de lo contrario todos moriremos. Y aunque así lo hicieron, Dios también los castigó duramente. Murió mucha gente y los que sobrevivieron sufrían mucho a causa de los tumores. Sus lamentos se escuchaban hasta el cielo. Primera de Samuel, capítulo 6. Como el cofre del pacto de Dios ya había estado 7 meses en su tierra, los filisteos mandaron a llamar a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron: ¿qué podemos hacer con el cofre del pacto de Dios? ¿Cómo podemos enviarlo de vuelta a su lugar? Ellos les contestaron: si regresan, deben enviar también ofrendas para pagar por el error de haberlo capturado. Solo así sanarán de los tumores y entenderán por qué Dios no ha dejado de castigarlos. Los filisteos volvieron a preguntar: ¿qué ofrenda podemos presentarle al Dios de Israel para que nos perdone? Y él les contestó: hagan figuras de los tumores y de las ratas que están destruyendo el país. Como ustedes tienen 5 jefes, deben enviar 5 tumores de oro y 5 ratas de oro. Así conocerán que el Dios de Israel es muy poderoso. Tal vez Él deje de castigar al pueblo y sus jefes, a sus dioses y a su tierra. No vayan a portarse como el rey de Egipto y su gente. Ellos se pusieron muy tercos y solo cuando Dios los castigó duramente dejaron que los israelitas se fueran de Egipto. Si quieren saber si fue el Dios de Israel quien los castigó, hagan lo siguiente: construyan una carreta nueva. Esa carreta deben jalarla 2 vacas que nunca hayan trabajado con el yugo puestos, ni hayan jalado ninguna carreta. Las vacas deben estar criado terneros. Como lo normal es que las vacas vayan hacia donde están sus terneros,
Encierren a los terneros en el establo. Pongan luego el cofre del pacto de Dios en la carreta y en una caja pongan las figuras de oro que hicieron. Una vez que hayan hecho esto, suelten la carreta para que las vacas se lleven la ofrenda. Fíjense entonces hacia dónde se dirigen las vacas. Si se van hacia Bet-Semes, que es un pueblo israelita, podemos estar seguros de que fue el Dios de Israel, de los israelitas, quienes causó tanto daño. Si no sucede así, entonces sabremos que no fue su Dios quien nos castigó, sino que todo esto fue un accidente. Así lo hicieron los filisteos. Pusieron 2 vacas para que llevaran el carro y los terneros recién nacidos los encerraron en un establo. Luego pusieron en la carreta el cofre del pacto de Dios y la caja con las figuras de oro y dejaron que las vacas se llevaran la carreta. Las vacas fueron directamente a Bet-Semes. En ningún momento se apartaron del camino ni dejaron de mugir por sus terneros. Por su parte, los jefes filisteos los siguieron hasta que estuvieron cerca de Bet-Semes. La gente de ese lugar estaba cosechando trigo en el valle que está frente al pueblo. Cuando vieron el cofre, les dio mucha alegría. La carreta se detuvo junto a una gran piedra que estaba en el campo de un hombre llamado Josué. Entonces los ayudantes de los sacerdotes bajaron el cofre del pacto de Dios y la caja con las figuras de oro y los pusieron sobre esa gran piedra. Luego los israelitas tomaron la carreta, le hicieron leña y sacrificaron las vacas como ofrenda a Dios. Además, ese día le presentaron a Dios otras ofrendas. Los 5 jefes filisteos se quedaron a cierta distancia después de haber observado todo esto. Ese mismo día regresaron a Ecrón. Los filisteos tenían 5 ciudades principales: Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Por cada una de ellas, los jefes filisteos enviaron una figura de oro como ofrenda a Dios, y por cada ciudad y pueblo enviaron un ratón de oro. En cuanto a la gran piedra sobre la que colocaron el cofre del pacto de Dios, hasta el día de hoy se conserva en el campo de Josué, el de Bet-Semes, como testimonio de todo esto. Mientras el cofre estuvo en Bet-Semes, Dios castigó con la muerte a 70 hombres que se atrevieron a mirar dentro del cofre. Toda la gente del pueblo lloró mucho por eso y decía: nadie puede vivir delante de un Dios tan poderoso como el nuestro. Es mejor que mandemos el cofre a otro lugar. Cerca de allí había una aldea llamada Kiriat Jearim. Entonces mandaron a decir a la gente de allí: los filisteos nos han devuelto el cofre del pacto de Dios, vengan por él. Primera de Samuel, capítulo 7. Los habitantes de Kiriat Jearim pusieron el cofre del pacto de Dios en la casa de un hombre llamado Abinadab, la cual estaba sobre una colina. También consagraron a su hijo Eleazar para que cuidara del cofre. El cofre estuvo en Kiriat Jearim 20 años y toda la gente de Israel lloraba y buscaba a Dios. Por eso Samuel les dijo: si de veras quieren volver a obedecer a Dios, dejen de adorar a los dioses ajenos y a las imágenes de Baal y a Astarte. Adoren solamente a nuestro único y verdadero Dios. Así Él los librará del poder de los filisteos. Los israelitas dejaron de adorar a esos dioses y adoraron solamente al Dios de Israel. Entonces Samuel les dijo: reúnan en Mizpa a todos los israelitas y yo le pediré a Dios que los perdone. Los israelitas se reunieron en Mizpa y reconocieron que habían ofendido a Dios. Por eso sacaron agua de los pozos, la derramaron como ofrenda delante de Dios y después ayunaron.
Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Cuando los jefes de los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en ese lugar, decidieron ir y atacarlos. Al saberlo, los israelitas se llenaron de miedo y le dijeron a Samuel: no dejes de orar a nuestro Dios, ruégale que nos libre del poder de los filisteos. Samuel tomó un cordero y mientras lo sacrificaba, le rogó a Dios que ayudara a su pueblo. Mientras tanto, los filisteos iban acercándose para atacar a Israel, pero Dios escuchó a Samuel y envió fuertes y espantosos truenos. Cuando los filisteos los oyeron, se llenaron de terror y salieron corriendo. Los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta Bet-Car y los vencieron. Entonces Samuel tomó una piedra, la puso entre los pueblos de Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, pues declaró: hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hizo estar para que todos recordaran cómo Dios los había ayudado. Mientras Samuel vivió, Dios mostró su poder contra los filisteos y estos ya no volvieron a invadir la tierra de Israel. Por el contrario, los israelitas recuperaron las ciudades y territorios que los filisteos les habían quitado, desde Cron hasta Gat. Así fue como hubo paz entre los israelitas y los habitantes de Canaán. Cada año Samuel visitaba las ciudades de Betel, Gilgal y Mizpa. Allí aconsejaba y dirigía a los israelitas y los ayudaba a resolver sus pleitos y problemas. Lo mismo hacía en Rama, donde él vivía y donde había hecho un altar para adorar a Dios. Y Samuel gobernó a Israel durante toda su vida. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque podemos reflexionar, Señor, la vida de los israelitas, Señor, tu pueblo escogido. Que aunque era pueblo escogido, Señor, y aunque tenían el símbolo de tu presencia, Señor, el arca del pacto o el cofre del pacto, Señor, aunque tenían, Señor, ese símbolo de tu presencia, pero como sus vidas estaban en desobediencia, estaban adulterando espiritualmente en contra de ti, teniendo otros dioses, Señor, confiando en otros dioses, aunque llevaban el símbolo de tu presencia, tú permitiste, Señor, la derrota para ellos, Señor, y permitiste, Señor, que el fin de esos sacerdotes malvados llegara a sus vidas, Señor. Señor, aunque llevemos símbolos, Señor, de tu presencia, pero si nosotros estamos viviendo en desobediencia, en idolatría, poniendo otros dioses, Señor, levantando otros dioses en nuestra vida, tú permites las derrotas, tú permites la afrenta, tú permites, Señor, la vergüenza, Señor, en nuestras vidas. Pero también, Señor, vemos, Señor, que tú levantas hombres, Señor, como Samuel, Señor, que da el buen consejo, que se arrepientan, que si de verdad quieren la bendición tuya, que se arrepientan de su pecado, que vuelvan a ti, Señor, que echen fuera todo ídolo, que echen fuera todo lo que a ti no te agrada y te sirvan a ti solamente con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su ser, Señor. Y vemos aquí, Dios, que tú, Señor, rápido das la victoria, Señor, sin que ellos tengan que levantar ni un dedo, Señor.
tú les das la victoria, porque la victoria no depende de sus habilidades, no depende de su sabiduría ni de sus fuerzas, Señor, que si están adiestrados o no están adiestrados. La victoria viene de parte de ti, Señor, en tu poder, Señor, en tu misericordia, en tu voluntad, Dios. Tú eres el que permites o no la victoria, Señor. Señor, y sabemos, Señor, para los que te aman, los que te buscan, Señor, tú estás pronto para defender, Señor. Tan pronto se arrepintieron, Señor, tú estabas peleando sus batallas, Señor. Señor, que aprendamos, Señor, como tu pueblo, Señor, no depender de símbolos de tu presencia, sino que depender en obedecerte a ti, de ponerte en primer lugar, Señor, de amarte con todo nuestro corazón. Así es como peleamos la batalla, así es como conseguimos victoria, así es como podemos vivir en bendición, humillados delante de ti, viviendo en obediencia, viviendo consagrados a ti, teniéndote a ti como nuestro Rey, como nuestro Señor, dándote a ti la autoridad sobre nuestra vida, que tú seas el que estés gobernando en nuestras vidas. Así es como tendremos victoria, así es como tendremos un escudo alrededor de nuestras vidas y nuestras familias. Así es como pedimos y recibimos la bendición celestial. Así es como se pelea la batalla de rodillas en sumisión a tu autoridad, buscándote a ti de todo corazón, arrepintiéndonos, Señor, de todo pecado, dejándolo, volviéndonos, Señor, de todo eso que no te agrada y viviendo una vida en obediencia a ti, Señor. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu consejo, Señor. Señor, porque tú das, Señor, esperanza, Señor. Señor, que si nosotros te servimos, Señor, tú traes bendición, tú traes sanidad, tú traes victoria, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, que tú des la victoria, Señor. Tú defiendas a tu pueblo, Señor. Señor, sabemos que si están escuchando tu palabra es que desean desean honrarte, desean servirte, te están buscando como su refugio, Señor, como su defensor, Señor. Señor, pedimos, Señor, que tú vengas, Señor, a defenderles, Señor. Tú vengas a darles esa victoria, Señor, y tú les ayudes a serte fiel, Señor. Que tú vengas a ayudarnos, Señor, a hacerte fiel, a honrarte, Señor, a ponerte en el lugar que tú te mereces, Señor. Que tú seas glorificado, Señor. Glorifícate en la vida de tu pueblo. Glorifícate, Señor. Señor, deja ver tu gloria, Señor. Lúcete, Señor. Lúcete así como lo hiciste, Señor, en estos pasajes, Señor. Que te luciste, Señor. Señor, Israel no tuvo que levantar ni un dedo, Señor, porque te luciste defendiéndolo, Señor, de una manera especial, Señor. Glorifícate en la vida de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén.